¿Qué harías si te dijera que Donald Trump está vendiendo relojes por $100,000? Que ojo, no solo es muy caro, sino que ni siquiera te garantizan que va a llegarte. Y si llega, podría no ser el reloj que viste en la página web. Suena muy loco, ¿cierto? Pero eso no es todo. Lo que descubrimos sobre estos relojes y los negocios turbios que hay detrás de ellos te va a dejar pensando si es que existe algo más oscuro detrás de este lujoso producto. Así que quédate hasta el final, porque vamos a exponer todo paso a paso. Ok, señores, iniciemos con lo básico. Estos relojes que Donald Trump está vendiendo son prácticamente exclusivos, por llamarlo de alguna manera. Todo esto a través de su página web, Trump Watches. Para ser sinceros, ya desde el primer momento existen señales de alerta. Si miras de cerca, justo en la sección de preguntas frecuentes, te avisan que las fotos que ves de este reloj son solo ilustrativas. O sea, te están diciendo que el que estás viendo en pantalla no necesariamente va a ser el que te van a enviar a casa. O sea, imagínate pagar $100,000 y ni siquiera saber ni cómo es que va a ser este reloj si es que te llega. Hay una cláusula exacta que dice que no pueden garantizarte cuándo te lo van a enviar y que no se hacen responsables de retrasos. O sea, pueden enviártelo mañana, pueden enviártelo semanas después, meses después, quién sabe. Ah, y si lo recibes, puede ser que encima no se parezca en nada al que viste en la página. Esto de por sí yo creo que ya suena bastante extraño, ¿cierto? O sea, ¿quién va a pagar $100,000 por algo que ni siquiera sabes si es que te va a llegar? Cuando investigamos un poco más sobre esta compañía que está detrás de estos relojes, las cosas se ponen realmente raras. La empresa se llama The Best Watches on Earth. Un nombre bastante ambicioso, ¿no? Pues lo más curioso es que esta empresa, que vende estos relojes de lujo, está registrada en el estado de Wyoming. Ojo que no es cualquier parte de Wyoming. Es una dirección que parece ser una casa pequeña o un lote vacío en Sheridan. Esto lo pudimos ver a través de Google Maps. Señores, esta es la ubicación de una empresa que vende relojes de $100,000. Lo primero que pensé fue, ¿es en serio? ¿Cómo puede una empresa de lujo operar desde un lugar tan humilde? Ojo que esto no es coincidencia. Resulta que otros negocios de Donald Trump también están registrados en Wyoming, en lugares igual de sospechosos. ¿Te acuerdas de estas famosas zapatillas edición asesinato? Así es, las mismas zapatillas que Donald Trump vendía entre $300 y $500. Pues bien, estas mismas zapatillas también están vinculadas a una empresa llamada Footwear LLC. Y adivinen qué, esta empresa también está registrada en Wyoming. Obviamente también es en otra dirección cuestionable. Es un patrón que, señores, se repite. Son negocios asociados a Trump, con productos muy caros y todos registrados en lugares que no tienen nada de lujosos. Relojes hasta zapatillas. Todo parece operar desde casas o centros comerciales en mal estado. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Ahora bien, lo que más me sorprendió es que, incluso con todo esto, estos relojes que Trump vende siguen siendo un tema de conversación en la comunidad relojera. O sea, cuando los expertos en relojes dieron su opinión, fue brutal. Según Ariel Adams, fundador de Blog to Watch, uno de los sitios más respetados sobre todo este tema de relojes, él afirma que estos productos son un collage mal armado y patentemente poco originales. Literalmente dice que son relojes Frankenstein, son relojes armados con piezas baratas que cualquiera puede encargar y ponerle su propio logo. Lógicamente Adams, este señor, no es el único que puede criticar estos relojes. Luego tenemos a otros expertos en relojería que afirmaron que cuando lo vieron
por lo menos en precio de relojes, pensaron que era una broma, ya que según él estos relojes gritan a China, aunque en la página digan que son Swiss Made. Ahí está el truco, señores. Esta etiqueta de Swiss Made puede ser engañosa, ¿no? Resulta que algunas compañías compran piezas en Suiza, pero luego lo ensamblan en otro lugar, como ser China, todo para poder abaratar costos en mano de obra. O sea, todo parece ser que lo que está haciendo Donald Trump aquí es esto. Según los expertos, los relojes de $100,000 tienen piezas que podrían costar alrededor de $100 si las compras directamente en China. Increíble, ¿no? Está vendiendo relojes supuestamente de lujos que según los expertos valen menos de una fracción de lo que cuestan. Y esto cada vez suena peor. Entonces, ¿por qué todos estos negocios están registrados en Wyoming? Bueno, no es una casualidad, ¿cierto? Wyoming es uno de los pocos estados en Estados Unidos donde puedes registrar una compañía sin tener que revelar quiénes son los dueños o los gerentes, o sea, es totalmente anónimo. Además, no pagan impuestos estatales y las leyes protegen los activos personales de los propietarios. En otras palabras, puedes tener un negocio ahí y nadie va a saber que eres tú el dueño. Entonces, esto yo creo que le permite a Donald Trump y lógicamente sus socios, ¿no? Porque no creo que sea él directamente, poder registrar estas compañías con total secretismo. Y si a eso le sumas que pueden permitirse comprar estos relojes con criptomonedas como lo es Bitcoin, se hace aún más difícil de poder rastrear de dónde viene el dinero. O sea, no quiero decir que todo esto sea un esquema de lavado de dinero, ¿no? Pero tiene todas las señales de que es algo que ya hemos visto en otros casos. O sea, todo esto es muy turbio. En resumen, señores, tenemos a relojes sobrevaluados, empresas registradas en casas pequeñas al parecer abandonadas, centros comerciales casi en mal estado, y un sistema que permite mantener todo en secreto. Tenemos expertos que nos dicen que estos relojes no valen ni de cerca lo que cuestan, y aún así se venden por $100,000. Entonces, la gran pregunta es, ¿tú apoyarías a alguien que vende este tipo de productos infladísimos a sus propios seguidores, a su base leal de fans, a alguien que oculta los detalles de sus negocios tras una cortina de secretismo? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué es lo que piensas. ¿Tú te animarías a comprarte uno de estos relojes? ¿O crees que esto es tan solo otro truco de marketing para sacar dinero? Recuerda, amigo, si te gustó este video, este análisis, y quieres seguir viendo más investigaciones como esta, regálame un like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.